Dios me les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes en esta nuestra transmisión oficial de Casa de Reforma y Avivamiento. Soy el pastor Isaac Pimentel y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hace un tiempo que esta palabra viene ardiendo en mi espíritu. Quiero depositar una palabra de parte de Dios el primer domingo de este año 2021. Dios me ha estado moviendo, me ha estado hablando y creo que este es el mensaje que Dios me dio para que te lo dé a ti. Así que presta mucha atención a lo que el Espíritu de Dios te va a decir. Llama a tu familia, comparte este video, comparte esta transmisión en este momento, porque sé que va a ser de mucha bendición. Dios bendiga a todos los hijos de la casa que ahora mismo están entrando en nuestra sintonía. ¡Qué gran bendición! San Pedro de Macorís es una tierra de avivamiento, es una tierra de bendición, es una tierra donde el Espíritu de Dios está operando en nosotros. ¿Saben? Y precisamente sobre lo que quiero hablar, sobre lo que he sentido en mi espíritu, que sé que Dios va a ministrar a mucho pueblo el día de hoy, es sobre el celo por las cosas del Señor. El celo por las cosas del Señor. Y estoy ubicado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor nos bendiga a nosotros a través de su palabra. Que esta palabra ministre, llegue a los corazones en el nombre de Jesús. Me dispongo en esta hora, Padre, a predicar tu palabra. Es espíritu y es vida. Que cada persona sea ministrada a través de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El celo por las cosas de Dios. El celo por las cosas del Señor. En el Antiguo Testamento hubo un profeta, hombre de Dios, llamado Elías. Y Elías vio cómo Jezabel y Acab habían profanado lo santo, habían profanado lo que era de Dios, habían profanado el santuario, habían profanado el lugar de adoración y habían traído dioses falsos, habían traído a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera. Es importante que destaquemos que esto fue producido o fue traído por una sacerdotisa de Baal llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Pero Elías, hombre de Dios, profeta de Dios, un hombre celoso de las cosas del Señor, un hombre que tenía celo, porque cuando hablamos de celo, la definición de celo es
celoso, guardador, protector, una persona apasionada por las cosas del Señor. La palabra celo es diferente a la palabra celos. Celo tiene que ver con la pasión por Dios, con el cuidado que se tiene hacia las cosas de Dios. Y celo tiene que ver con el sentimiento humano de inseguridad que a veces la gente tiene y expresa hacia parejas, amistades o personas relacionadas, a veces hasta con cosas. La gente manifiesta celo. Pero hoy lo que me corresponde a mí hablar es sobre el celo por las cosas de Dios. Y Elías dijo: el celo por tu casa me consume, porque el celo por las cosas de Dios es como un fuego que quema. Y cuando ese fuego está en el corazón de un hombre y una mujer de Dios, es como si entráramos en ebullición. Es cuando el agua está siendo trabajada por el fuego y comienza a burbujear, porque el fuego la está calentando. Así mismo se sentía Elías. Elías había entrado en una ebullición espiritual. El celo por la casa de Dios lo estaba consumiendo al ver cómo habían profanado el culto a Jehová, cómo habían profanado lo santo y habían traído lo profano, cómo habían sacado a los verdaderos sacerdotes del templo de Dios y habían atraído sacerdotes falsos. Es importante que nosotros podamos destacar lo siguiente. Elías, por el celo que sentía, no se podía quedar tranquilo. No se podía quedar cruzado de brazos frente a lo que estaba mirando. Porque cuando un hombre o una mujer de Dios ve que hay una situación que viene en contra de la voluntad de Dios, no se puede cruzar de brazos. Tiene que hacer algo, porque el celo de Dios la va a mover, lo va a mover a que vaya a hacer lo que sabe que tiene que hacer. En este momento encontramos a Jesús. Dice que estaba cerca la celebración de la Pascua judía. Aquella celebración que se dio inicio en Egipto. Aquella noche cuando el pueblo celebró la Pascua en Egipto, celebrando así su salida del territorio de Egipto, porque a Dios le había dado la voluntad de sacar a su pueblo con brazo fuerte de tierra de Egipto. Israel celebraba esta fiesta. Jesús había subido a Jerusalén sabiendo que la fiesta estaba cerca, sabiendo que el momento cumbre de su ministerio estaba a punto de suceder. Pero cuando Jesús llega, dice que halla en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Algunos escritores han dicho que lo que sucedía, o parte de lo que sucedía en el templo, era que la gente venía, compraba bueyes, compraba palomas, compraba ovejas para el sacrificio. La llevaban delante del sacerdote. Y el sacerdote no hacía los sacrificios, sino que se las devolvía a los que venden para que las revendieran de nuevo a otras personas. Esto había producido que la casa del Señor se convirtiera en un centro de corrupción, en una cueva de ladrones, en un grupo de lobos rapaces que no tenían temor de Dios. Cuando Jesús llega a la casa de su Padre, sí, a la casa de su Padre, se encuentra con esta situación y dice, aleluya, que hizo un azote de cuerdas. Jesús
Sí, Jesús hizo un azote de cuerdas y tomó y sacó fuera a los cambistas, sacó fuera a los bueyes, sacó fuera a las ovejas, sacó fuera a las palomas, volcó las mesas, aleluya, y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El Señor había dicho que su casa era una casa de oración para todas las naciones de la tierra. El Señor había dicho que su casa tenía que ser una casa de oración, pero este grupo de gente la habían convertido en una cueva de ladrones. El templo de Dios no es para enriquecerse. El templo de Dios no es para hacer negocios. El templo de Dios es para servir a Dios y darle a la gente lo que la gente necesita. ¿Y qué es lo que la gente necesita? Palabra de Dios. Me llama mucho la atención que después que el Señor sacó a los cambistas de allí, después que el Señor sacó a toda esta gente que estaba manipulando, a toda esta gente que estaba robando dentro del santuario de Dios, Mateo nos dice que vinieron al templo ciegos y cojos y los sanó. Es importante que destaquemos esto. Cuando limpiamos la casa de Dios de todo este tipo de basura, de todo esto que no viene de parte de Dios, cuando limpiamos la casa de todo lo que contamina, entonces la casa se convierte en un lugar de oración, en un lugar de sanidad, en un lugar de liberación, donde pueden venir los enfermos a recibir milagro. Porque mientras hay, oh gloria a Dios, mientras hay corrupción, mientras hay gente inmoral, mientras hay gente que no teme a Dios, la gloria del Señor no desciende y la gente no recibe lo que necesita. Cabe destacar que en muchos púlpitos hoy en día no se predica el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha mercadería en las iglesias. Hay mucha mercadería en muchos ministerios. Hay profetas que te profetizan y luego te dicen: dame mi honra. Y cuando te están hablando de la honra es: dame dinero. ¿Dónde dice eso la Escritura? El hombre de Dios, el vaso de Dios, se deja usar por Dios, dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Pero cuánta gente haciendo mercadería del evangelio. Pablo dijo: temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Gente sin temor de Dios, gente sin celo de Dios. La iglesia debe estar advertida, la iglesia debe estar preparada. Hay mucha tolerancia. Por eso el Señor le dijo a un pastor: tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Qué le estaba pasando a ese pastor? Ese pastor había perdido el celo por las cosas de Dios. Ese pastor había perdido el celo por la casa de Dios y había dejado entrar a una blasfema, a una mujer sin temor de Dios, con espíritu del diablo. Y estaba seduciendo, dice la Escritura, seduciendo a los siervos, no a los impíos. Dice: a mis siervos, dice la Biblia, a mis siervos a cometer fornicación. Estaba incitando, seduciendo a los siervos de Dios. ¿Dónde estaba el pastor de esa congregación? Había perdido el temor. Se estaba haciendo de la vista gorda. En el ministerio usted no puede funcionar así, porque un día va a haber que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho, sea esto bueno o sea esto malo.
Es importante que cada uno de nosotros entienda que la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, en lo que Dios ha depositado en nosotros, también el Señor lo va a demandar un día. El celo por la casa de Dios nos consume. Dice la Escritura que después que Jesús hizo esto, los discípulos entendieron. El Espíritu de Dios seguro abrió el entendimiento de los discípulos y les recordó las palabras que ya había expresado el profeta Elías cuando dijo: el celo por tu casa me consume. Dando a entender que lo que estaba moviendo a Cristo era el celo por la casa de Dios. El celo por la obra de Dios. El celo por el santuario. Sí, por el santuario. Vamos a ver lo siguiente. Elías sintió celo por el santuario, por la casa de Dios. Jesús llamó el templo la casa de su Padre, el santuario. Hay mucha gente que hoy en día minimiza el santuario. Hay mucha gente que hoy en día minimiza el lugar de adoración. Hay mucha gente que minimiza el templo de Dios como si ya no tuviera ningún valor. Mas sin embargo, Cristo está aquí diciendo, aleluya, que había un celo por la obra de Dios, un celo por la casa de Dios, un celo por el santuario de Dios. Tanto Elías como Cristo, en estos dos ejemplos que estoy tomando en el día de hoy, vemos que están trabajando para limpiar el santuario, porque el santuario había sido contaminado, porque el santuario había sido profanado. Elías por los profetas de Baal y Cristo por gente que estaba haciendo mercadería y que había convertido el santuario de Dios en una cueva de ladrones. Interesante lo que estamos mirando. Ahora bien, veamos lo siguiente. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 dice también lo siguiente. El apóstol Pablo nos da una enseñanza muy poderosa con respecto a lo que es el celo de Dios. En el capítulo 11, verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¡Wow! Pablo está diciendo que tiene celo de Dios por la iglesia de Corintios. ¿Saben una cosa? Yo tengo celo de Dios por Casa de Reforma y Avivamiento. Por eso trabajo todo el tiempo para que las cosas funcionen bien, para que la palabra del Señor crezca. Por eso me gusta enseñar a mis hijos en lo que la Biblia dice, trabajar con ellos, instruirlo en el camino del Señor, porque quiero presentar esa iglesia, aleluya, como una virgen pura a Cristo. Porque le he enseñado a la casa que tenemos una relación con Cristo. Y ese celo me consume. Por eso, cuando muchas veces me llaman las personas para pedirme opinión. Y me dicen: pastor, mi pai, me siento interesada por una persona, pero esa persona no es cristiana. Inmediatamente yo me quedo con la Biblia, me levanto y le digo: no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que son incrédulos. Cuando vienen y me dicen que quieren hacer negocios,
pero los negocios no van acorde al proyecto de Dios. Le digo, eso no es lo que la Biblia dice. Cuando han tenido que venir ante mí para decirme qué debo hacer. Mire, si hablo la verdad me pasa esto. Si digo esto pasa aquello. Digo, quédese con la verdad. O celo con celo de Dios. Porque quiero presentar la iglesia en base a las Escrituras. Y quiero yo presentarme como un obrero aprobado. Que no tengo de qué avergonzarme, sino que uso bien la palabra de verdad. Esta Biblia corta la casa, pero también me corta a mí. Ministra al pueblo, pero también me ministra a mí. Porque todos tenemos cosas que corregir y que cambiar, que trabajar. Todos necesitamos ser formados por Cristo. Pero qué hermoso es cuando tenemos celo por la santidad de Dios, celo por la casa de Dios. Porque esto nos va a llevar a querer que todo funcione bien. Hay gente, déjeme explicarle esto, hay gente que hay que bajarlo de los altares, sí, hay gente que hay que bajarlo de los altares, porque han convertido el pecado en una práctica y lo han traído al santuario de Dios. Hay otros que están apostatando de la fe, oyendo doctrinas de demonios. Hay que cuidar el rebaño, la Biblia habla de cuidar el rebaño. Celosos con el rebaño de Dios. El pastor, escúchame, pastor, tú que me escuchas, tienes que ser celoso. Mujer de Dios, tiene que ser celosa con las cosas del Señor. Con lo de Dios no se juega. Con eso no se hace negocio. Es importante que nosotros entendamos hoy más que nunca que se necesita una iglesia que ponga en alto a Cristo, a su evangelio, a su santidad, la integridad. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues o es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí Pablo está diciendo en el versículo 3, pero temo, tengo miedo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Importante esto. Él está diciendo, tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestros sentimientos sean ligados de la sincera, sean desligados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo aquí habla de sincera fidelidad. Es la sinceridad que nace del corazón que ama a Dios. Es la sinceridad que nace del corazón que teme a Dios y que va a caminar en fidelidad. No de este grupo de gente que está hablando mentiras y engañando y aparentando ser lo que no son y viviendo con agendas ocultas. Es importante que nosotros entendamos que el creyente está llamado para hacer luz. Y el que hace luz no vive en tinieblas. Somos la sal de la tierra. Estamos llamados a ser ejemplo donde quiera que vayamos. Somos cartas leídas por todos. Somos cartas leídas. Y debemos entender la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros.
Que en el sector donde usted vive, la gente lo mire y diga, sirve a Cristo. Es diferente. Se ve el temor de Dios. Se ve la gracia de Dios. Sea celoso con su caminar. Que su familia vea en usted a Cristo reflejado en la forma en la que lo vamos a traer a Cristo. Cuando ellos vean a Cristo en nosotros, entonces, dice aquí, porque quiero presentaros, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el trabajo de los pastores. Ese es el trabajo de los ministros. Ese es el trabajo de la gente de Dios. Trabajar para presentar una iglesia pura. Ellos presentarse y presentar la iglesia pura delante del Señor. ¡Oh, celo con celo de Dios! ¡Aleluya! Pero hay gente que se han dado a la tarea de avergonzar el evangelio, de traer la cultura del mundo, el sistema de allá afuera no cabe aquí adentro, no cabe. Por lo tanto, el creyente hoy en día necesita estar más enamorado de Dios, más apasionado de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Jehová tu Dios es Dios celoso. Pero el celo de Dios es puro. El celo de Dios es limpio. El celo de Dios nos lleva a la santidad. El celo de Dios nos lleva a la pureza. Por eso es que mis hijos, la fe del Señor, ven cómo trabajo, cómo me empeño en darle lo mejor cada día, porque les amo con amor de Dios y tengo celo por las cosas de Dios. Yo amo a cada hijo que Dios me ha entregado para pastorear, y mi trabajo es trabajar con ellos como quien ha de dar cuenta, porque un día sí, un día me van a pedir cuenta. Me van a pedir cuenta. Dame cuenta de tu mayordomía, me dirá el Señor. Por eso cada día me preocupo por dar lo mejor de mi vida a Cristo, para que Cristo sea el todo y poder proyectar a Cristo en las cosas que hacemos. El hombre de Dios tiene que proyectar a Cristo. Tiene que proyectar la vida de Cristo. Tiene que proyectar el amor de Cristo. Pero hay muchos altares profanados. Rabacato Basamaya. Y este año Dios hará limpieza. Hay mucha gente que ha sido dañada por gente que no sirve a Dios. Porque el que tiene un corazón herido lo que hace es herir a otros. El que tiene un corazón dañado lo que hace es dañar a otros. No tengo oro ni plata, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Usted da de lo que tiene. Si usted está enfermo en el alma, eso es lo que usted va a ministrar. Pero si usted tiene celo de Dios, que viene por el amor hacia Dios, que viene por la pasión hacia Dios, eso es lo que usted va a manifestar. Amor, pasión por las cosas del Señor. No va a venir a complacer a la gente cuando usted sabe que complaciendo a la gente está ofendiendo a Dios. Yo tengo algo, y es que cuando voy a ministrar, yo no tengo amigos. Yo voy a decir lo que Dios me dijo, guste o no guste. Porque al final el compromiso
que he asumido, lo he asumido con el Señor. Para predicar un evangelio santo que lleve a la gente al cielo, como le dijo Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo primero y a los que te oyeren. A los que te oyeren. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay que manifestar el celo de Dios a través de una predicación transparente, a través de una vida que dé gloria al Señor, a través de un testimonio que sirva de ejemplo a otros. Pablo tiene una preocupación y dice, porque es que ustedes toleran y por eso viene el celo. No toleremos lo que está mal. Bloqueemos todo lo que no venga de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que te detuvieron en el 20 y tú lo sabes. Hay cosas que fueron un fracaso en el 20. No la traigas al 21. Estamos viviendo las primeras horas de este año. Lo que se quedó en el 20, que tú sabes que no agrada a Dios, déjalo en el 20. Entra un nuevo año con un cuidado especial por las cosas del Señor. ¿Saben una cosa? Quiero leerle algo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, eso fue después que Jesús sanó a los cojos y a los mancos, a los ciegos y a los cojos en el templo, dijeron, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Cuando ellos escucharon que los muchachos, porque ahora Cristo había sacado toda esa malicia del santuario, había sacado todo ese problema del santuario, gente que no alaba, gente que no adora, gente que va a maliciar, gente que va a ver qué consigue o qué le dan. Después que Cristo lo sacó, dice que sanó a los ciegos y a los cojos. Entonces los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Los principales sacerdotes se indignaron. Oye lo que estos dicen. Ustedes no oyeron que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, en ellos, en los niños, se perfecciona la alabanza. Pero para ello hay que sacar la malicia. Hubo que sacar la malicia primero. Hubo que sacar a aquellos que convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Hubo que sacarlos. Y después que Cristo los sacó, sanidad hubo en la casa de Dios. Liberación hubo en la casa de Dios. Bendición hubo en la casa de Dios. La profanación de los santos saca a Dios. Escucha.
La profanación de lo santo saca a Dios. Pero cuando se levanta alguien con temor de Dios, con celo de Dios, y hace limpieza, entonces lo de Dios regresa. Hay gente que tiene que hacer limpieza en su vida. Hay amistades que no te convienen. Hay relaciones que no te convienen. Hay gente que no te convienen, que tú lo sabes, que no te convienen. ¿Qué haces conversando con ellos? ¿Qué haces llevándote de ellos? ¿No ves que te están haciendo fallarle a Dios? Que te están haciendo romper con lo santo, profanar lo santo. Oh, Dios mío. Tienes que romper con todo lo que te separa de Dios. Tienes que anular todo lo que te separa de Dios. Hay un celo santo que va a venir sobre ti en esta hora por lo de Dios. Y te levantarás y dirás: no quiero seguirle fallando a Dios. Saco de mi vida todo lo que no le agrada a Dios. Lo saco. Basorra bacata basanda. No quiero que así como la serpiente engañó a Eva, te engañe a ti. Hay que cuidarse. Tener precaución. Fundamentarse en Jesucristo. Sí, hay que fundamentarse en Jesucristo. ¿Sabes algo? Mucha gente, cuando pierde el temor de Dios, pierde también el celo por las cosas de Dios. Pero donde hay temor de Dios, donde hay amor de Dios, también habrá celo por las cosas que le corresponden y le pertenecen al Señor. Una iglesia celosa es una iglesia cuidadosa, amante de la verdad, amante de la santidad, no comprometida con lo inicuo. El pecado destruye. ¿Sabes una cosa? Hay gente que Dios lo sacó de la placenta de Egipto, del ecosistema del mundo, y lo trajo a Cristo. Lo ama, lo ha limpiado. Y ahora ese celo de Dios está en ellos para también trabajar con los santos, entendiendo que nuestro Señor está cerca. Por lo tanto, quiero decirte esto hoy. Limpia tu vida. Y el Señor te va a bendecir. Pon orden, porque cuando hay orden, hay bendición de Dios. Cuando hay orden, aleluya. Y esto es lo que Cristo estaba haciendo, poniendo orden en el templo. Se había perdido el orden de Dios, porque el orden de Dios es santidad. El hombre de Dios, el orden de Dios es justicia. El orden de Dios es pureza. Ese es el orden de Dios. El hombre quiere establecer otro orden, el orden de la iniquidad, que es desorden. El hombre quiere vivir en su depravación. Pero entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios dice: no, esto se respeta. La casa de mi padre se respeta. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios se respeta. Oh, mi alma adora a Cristo. Se respeta la casa de Dios. Se respeta lo de Dios. Con esto no se juega. No es que tú eres mi amigo y yo sé que tú estás dañando la moral del evangelio y me voy a quedar como que no ha pasado nada. No podemos ser cómplices de aquellas cosas que sabemos que están caminando mal y que ofenden a Dios. Por eso, vuelvo y repito, Elías dijo: me consume el celo de Dios por tu casa.
Y lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Porque siento en mi espíritu decir esto. Hay gente que no se merece estar en ministerio. Hay gente que no merece, porque es que lleva una vida, una práctica de pecado que ofende a Dios, ensucia lo santo, profana lo santo. Hay que tener cuidado. La gente tiene que volverse a Dios. El Señor dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron lo bueno y se esforzaron por hacer lo malo. Hubo un profeta que dijo, y esto es importante, profeta Jeremías dijo, no voy a seguir profetizando, no voy a seguir hablando en tu nombre. Esto me ha traído muchas penas, muchos males, el hablar en tu nombre. He sufrido mucho por hablar en tu nombre. Pero se le activó un fuego. ¿Sabe lo que fue ese fuego? Un celo. Se le activó un celo por lo de Dios. Amaya Bacanda. Se le activó un celo por lo de Dios. Se le activó algo de Dios en su vida y no pudo dejar de predicar. Yo me imagino cuando este hombre se levantó y vio la corrupción y vio el pecado y vio cómo el pueblo se había dejado de Dios. Digo, tengo que seguir predicando. Algo se le activó adentro. Y eso es lo que pasa con los hombres y las mujeres de Dios, que aún en medio de la prueba, de la lucha, algo se le activa de Dios. En medio de la crítica, de la murmuración que viene contra todo hombre que predique este santo evangelio, tiene que seguir predicando lo que Dios le ha dicho. ¿Y sabe por qué? Porque no se puede parar, no se puede detener. El celo por tu casa me consume. ¿Cuánta gente se echó Elías de enemigo? Muchos. Pero a Elías no le importaba eso, porque él sabía lo que era la voluntad de Dios. Y eso no lo iba a negociar. No podemos negociar el evangelio ni la palabra. Hay que predicar lo que la Biblia dice y cómo lo dice. Jesús en el templo volteando mesas. Jesús en el templo sacando gente. Sí, Jesús sacando gente. Sacando a cambistas, sacando animales, virando, azotando gente, literal, azotando gente. Jesús, sí, Jesús, porque habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Tengamos cuidado, precaución en este tiempo, precaución en este tiempo. No podemos ser tolerantes a lo que Dios dijo que no. La bendición de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, está en servir a Cristo. Lo que nosotros necesitamos está en el altar. Hay que volver a orar. La casa de Dios tiene que volver a ser una casa de oración. Una casa de oración donde se ore, donde se busque a Dios. Una casa donde se predique a Cristo. Y de allí salga un ejército dispuesto. Un ejército con temor y celo por Dios. A ir al mundo, a predicar este santo evangelio. Y saben una cosa, Pablo dice, lo celo. Pero ese celo viene de Dios. Dice, os celo con celo de Dios. Este celo de Dios me consume. Y te repito esto, yo celo la casa de Reforma y Avivamiento, sí, la celo. Tengo un cuidado de ella especial. Celo este evangelio que a mí me fue dado. Celo su palabra.
Oh, mi alma adora el nombre del Señor Jesús. El Espíritu de Dios está hablando contigo ahora. Y te está diciendo, ten celo por lo que Dios te ha dado. Mira, ese ministerio. Sí, el ministerio que Dios te dio. La responsabilidad que Dios te dio en la iglesia. Aun sea para barrer el templo. Ten ese celo por el templo. Ten ese celo por ese ministerio. Tú, secretaria, secretario, líder de ministerio, líder de servidoras, danzoras, mujeres de Dios, hombres de Dios, diáconos, copastores, ministerios de Dorcas, ministerios de adolescentes, ministerios del servicio, ministerio de nuevos creyentes, ministerio de jóvenes, ministerio de hombres, ministerio de mujeres. Todos los ministerios de la casa, ministerio de adoración, todos los ministerios de la casa. Óyeme, todo el que está ahí, tenga celo por lo de Dios. No ofenda a Dios. Tenga celo por aquello que Dios depositó en sus manos. Hágalo con excelencia para el Señor. Lo que usted haga para Dios, hágalo con excelencia. Porque el Señor nos ha convocado. Y en este tiempo a nosotros es que nos corresponde tener ese celo y decir, no, como dijo Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es el trabajo de un pastor. Presentar la iglesia. Es el trabajo de un ministro. Presentar la iglesia como una virgen pura a Cristo. Un pastor no está en una iglesia solo por estar. No es una figura decorativa del organigrama de la iglesia. Tiene una función de primer orden y es de dirigir al pueblo de Dios a lo que Dios está estableciendo para este tiempo. Mucha liviandad. Por eso es que hay iglesias sin manifestación. Por eso es que hay templos donde Dios no vive. Como esa iglesia que le dice, fue a una iglesia, estoy a la puerta y llamo. Ellos están dentro. Ellos creen que ellos están adorando y que Jesús está con ellos. Y el Señor le dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando, yo estoy afuera. Yo estoy afuera. Si alguno, escuche esto, si alguno de los que están ahí adentro, que se llaman cristianos, que dicen ser hijos, si alguno de los que dicen conocerme, oye mi voz y abre la puerta, entonces yo voy a entrar, pues estoy afuera. Ya comenzó el servicio, están cantando los signos, el predicador está predicando, Cristo está afuera. Falta de celo de Dios. Esto me habla a mí de la profanación. Cuando se profana lo santo, Cristo se pone afuera. Pero Él es tan caballero que sigue tocando a la puerta. Por si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces el entrar. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. En esta hora he hablado tu palabra. Dios, continúe bendiciendo a todos los que están ahí conectados.
aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan liberación, aquellos que necesitan un rompimiento en su vida, aquellos que están peleando por su matrimonio, aquellos que hoy en día se debaten entre la vida y la muerte en un hospital, aquellos que están perdidos. Ten misericordia de la gente. Opera milagros, Señor. Aleluya. Trae salvación en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, tú que me estás mirando en este preciso momento, hoy las puertas del cielo se abren para ti. ¿Has escuchado el mensaje de Dios? Si quieres recibir a Jesús, escríbenos ahora. 809-804-9794. Escribe aquí en el chat. Di: yo quiero recibir a Jesús. Queremos orar por ti. Todo aquel que en este momento desee recibir a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús. Repite: Señor Jesús, yo te recibo voluntariamente como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame de mi maldad, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escríbenos. Di: yo hice la oración. Yo he venido a Jesús en esta noche. Yo he venido a Jesús en este día. Queremos orar contigo y queremos seguirte ayudando. Hermano, hermana, desde hace más de 8 meses tenemos un equipo de oración a las 3 de la mañana. Ahí hay pastores, profetas, evangelistas, gente de diferentes partes del mundo que están orando con nosotros todos los días a las 3 de la madrugada. Si tú quieres ser parte de este tiempo de oración, escríbenos. Escríbenos al 809-804-9794. Quiero orar contigo y dime que quieres ser parte del tiempo de oración de las 3. Te estaremos agregando a un chat privado que tenemos para estos fines, donde hay más de 120, 130 personas que estamos clamando todos los días. Tú también puedes ser parte de esta gran bendición. Solo escríbenos al número que ya te di y di: yo quiero ser parte del tiempo de oración de las 3 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube. Estamos predicando este santo evangelio. No nos vamos a parar a menos que Dios nos mande a buscar o Cristo venga. Así que suscríbete, apóyanos, ayúdanos a seguir expandiendo el mensaje de Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Tú puedes ser parte de esto. Suscríbete al canal, compártelo. Yo sé que esta palabra ha sido de mucha bendición y también de mucha confrontación. Pero te voy a decir algo. Este año es un año de puertas abiertas. Este año es un año de cosas grandes. Hay gente que Dios le entregó llaves. Aleluya. Llaves para abrir puertas. Por lo tanto, hay puertas que se abren ahora. Puertas que estaban cerradas que se abren. Dios te ha dado la autoridad. Familias que se restauran. En el nombre de Jesús. Hay milagro de Dios para tu vida. Yo lo creo. Y sé que el Señor ha de operar a tu favor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que recíbelo de Dios en esta tarde. Recíbelo de Dios en esta noche. Dios está contigo. No desmayes, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te recuerdo, ningún guerrero se acuesta sin orar. Dios te bendiga.